Mi novia me cambió por un desconocido en un viaje, así que cancelé la vida que planeaba darle. Creí que lo peor que podía pasar en una relación era descubrir una infidelidad, pero resulta que hay algo mucho más humillante, enterarte junto a miles de personas mientras sostienes un anillo que ya nunca vas a entregar. Todo empezó hace 8 meses, la noche en que salí del trabajo y pasé por un centro comercial porque quería sorprender a mi novia antes de que volviera de su viaje con amigas. Llevábamos 4 años juntos y estaba ahorrando para mudarnos. Tenía el depósito casi completo, ya había hablado con el dueño del apartamento y hasta estaba comparando precios de muebles usados porque sinceramente pensé que ya estábamos entrando a esa etapa seria. Mientras esperaba que envolvieran el regalo, mi celular vibró. Era un mensaje de un amigo: bro, dime que ya viste esto. Abrí Instagram pensando que sería cualquier estupidez, y ahí estaba ella. En una playa, abrazando a un tipo alto, bronceado, sonriendo como si estuviera en una película romántica. El texto decía: a veces tienes que salir del lugar equivocado para encontrar al hombre correcto. Sentí un vacío horrible en el estómago. Lo peor no fueron los likes, fueron los comentarios. Amiga, merecías algo mejor. Se nota que ese sí es un hombre. Incluso había gente que me conocía reaccionando con emojis riéndose. La llamé una vez. 2 veces. 7 veces. Nada. Solo historias donde aparecía tomando, bailando y riéndose con sus amigas mientras yo seguía parado frente a la joyería sintiéndome como un idiota. Y justo cuando pensé que ya no podía sentirme peor, recibí otro mensaje, pero esta vez de un número desconocido. Si supieras lo que pasó realmente esa noche, no volverías a hablarle jamás. Me quedé mirando ese mensaje como un imbécil varios segundos. Revisé el perfil. Nada. Sin foto, sin nombre, cuenta creada hace poco. Le respondí: ¿quién eres? No contestó. Volví a llamar a mi novia y esta vez mandó directo a buzón. Ahí fue cuando cometí el primer error de la noche, empecé a revisar compulsivamente todas sus historias, todas las fotos, buscando detalles que me dijeran que todo era una broma o una estupidez subida de tono por alcohol. Pero cuanto más veía, peor se ponía. En una historia aparecía el mismo tipo abrazándola por la cintura. En otra, una de sus amigas gritaba: por fin conociste a un hombre de verdad. Sentí tanta rabia que terminé comprando una botella barata en una tienda de camino a mi apartamento. Ni siquiera suelo tomar solo, pero esa noche no quería pensar. Como a las 2 de la mañana volvió a llegar un mensaje del número desconocido. Esta vez era una foto borrosa de ella sentada en una cama de hotel hablando con alguien. El tipo no aparecía. Solo ella. Y abajo un texto: ella no te contó por qué estaba llorando después. Ahí fue donde algo dejó de cuadrarme. Si todo era tan perfecto y romántico, ¿por qué estaba llorando? Traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos imaginaba a todo el mundo viendo esa publicación mientras yo seguía creyendo que estaba construyendo una vida con ella. A las 7 de la mañana recibí por fin un mensaje suyo. Solo decía: cuando vuelva hablamos, ¿sí? Ni una disculpa. Ni una explicación. Nada. Y sinceramente, esa frialdad me dolió más que la foto. Ese día falté al trabajo inventando que tenía fiebre. La verdad era que no quería ver a nadie preguntándome por la publicación. Igual no sirvió de mucho porque mi celular no dejaba de sonar. Un compañero me escribió: bro, qué fuerte lo de tu novia. Otro directamente me mandó un meme. Lo peor fue mi mamá llamándome preocupada porque una tía había visto la publicación y pensó que ya habíamos terminado. Ahí entendí que esto no era solo un problema privado. Ella básicamente había convertido nuestra ruptura en contenido. Cerca del mediodía fui a casa de un amigo porque sentía que si seguía encerrado iba a terminar haciendo alguna estupidez. Él fue el primero en decirme algo que no quería escuchar. Mira, si te engañó, pero hay algo raro. Si una persona encuentra al amor de su vida no se pone a publicarlo así. Eso parece más show que otra cosa. Le conté lo de los mensajes anónimos y se quedó pensando serio. Después me preguntó algo que me dejó helado.
¿Tú estás seguro de que el tipo siquiera sabía que ella tenía novio? Esa pregunta me persiguió todo el día. Porque mientras más recordaba la publicación, más forzado se veía todo. Como si ella necesitara convencer a alguien. O convencerse a sí misma. Por la noche volvió a escribirme. No quiero pelear por teléfono. Le respondí directo, entonces explícame por qué humillarme públicamente si te pareció buena idea. Tardó varios minutos en responder. Luego mandó, no entiendes el contexto. Y justo cuando estaba escribiendo otra cosa, el número desconocido volvió a aparecer con un audio adjunto de apenas 6 segundos. Una voz femenina decía claramente, borra eso antes de que él lo vea. Escuché el audio unas 10 veces seguidas. La voz se parecía muchísimo a una de sus amigas, la más escandalosa del grupo, la típica que siempre decía cosas como solo se vive una vez cada vez que alguien iba a hacer una tontería. Le respondí al número desconocido preguntando qué demonios estaba pasando, pero otra vez no contestó. Ahí fue cuando empecé a hacer algo que me avergüenza admitir, obsesionarme. Me puse a revisar perfiles, historias etiquetadas, publicaciones borradas, incluso cuentas privadas de gente que estuvo en ese viaje. Encontré pequeños detalles raros. En ninguna foto el supuesto nuevo hombre aparecía claramente de frente. En varias historias ella se veía incómoda o distraída cuando las amigas grababan. Y en una foto que una de ellas subió y borró rápido, mi novia tenía los ojos hinchados como si hubiera llorado. 2 días después ella volvió del viaje. Yo esperaba verla segura de sí misma, casi desafiante después de semejante publicación. Pero cuando abrió la puerta del apartamento se veía agotada. Ni siquiera me abrazó. Solo dejó las maletas y dijo, no quiero discutir. Eso me calentó más que cualquier otra cosa. Ah, claro, porque publicar que encontraste a otro hombre no cuenta como discusión. Ella suspiró y se sentó en silencio. Lo raro fue que no intentó defender al tipo. Ni siquiera habló de él. Solo repetía cosas vagas como, todo se salió de control y las cosas fueron distintas allá. Le pregunté directamente si se había acostado con él. Se quedó callada demasiado tiempo. Después respondió, no es tan simple. Y sinceramente, esa respuesta me hizo sentir peor que un sí. Porque por primera vez tuve la sensación de que había algo más escondido detrás de toda esa historia ridícula de redes sociales. La conversación no duró mucho más porque terminó llorando y encerrándose en el baño. Yo me quedé sentado en la sala tratando de entender qué estaba pasando realmente. Si alguien se enamora de otra persona normalmente lo dice, termina la relación y ya. Pero ella actuaba como alguien atrapado en un problema más grande que una simple infidelidad. Esa noche dormimos separados por primera vez en años. O al menos fingimos dormir. Como a las 3 de la mañana escuché que salió del cuarto y empezó a hablar bajito por teléfono en la cocina. No entendí todo, pero sí alcancé a escuchar una frase, te dije que borraras las fotos. Ahí sentí un golpe raro en el pecho. No porque hubiera fotos, sino porque parecía aterrada de que yo las viera. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Me preguntó si quería café. Café. Después de destruir la relación frente a medio internet. Le dije que necesitábamos hablar seriamente y otra vez salió con lo mismo, solo necesito tiempo para pensar. Ahí cometí otro error. En lugar de decirle que se fuera, acepté. Parte de mí todavía quería escuchar una explicación que hiciera todo menos humillante. Pero cuanto más tiempo pasaba, más incómodo se volvía el ambiente. Ella escondía el celular apenas yo entraba a una habitación. Se sobresaltaba si alguien mencionaba el viaje. Y lo más extraño, parecía más nerviosa cuando sonaba el teléfono que cuando me veía a mí. 2 noches después, mientras ella se bañaba, volvió a escribirme el número desconocido. Esta vez mandó una ubicación y un mensaje corto, pregúntale qué pasó en ese bar. La ubicación era un bar cerca de la playa donde estuvieron de viaje. Busqué el lugar en internet y aparecían varias fotos etiquetadas de turistas, música en vivo y fiestas nocturnas. Nada raro. Pero el simple hecho de que alguien siguiera mandándome pistas ya me tenía la cabeza hecha un desastre.
Esperé a que saliera del baño y le pregunté tranquilo, ¿qué pasó en ese bar? Fue instantáneo. Se quedó completamente quieta. No preguntó cómo sabía del lugar, no dijo que estaba exagerando, solo me miró con una cara que sinceramente me dio más miedo que rabia. ¿Quién te dijo eso?, preguntó bajito. Ahí confirmé que sí había pasado algo importante. Le mostré el mensaje y palideció. Después agarró el celular y empezó a llamar desesperadamente a una de sus amigas. No le respondieron. Caminaba de un lado a otro mordiéndose las uñas mientras repetía, esto no puede estar pasando. Yo ya estaba perdiendo la paciencia. ¿Me vas a explicar de una vez? Ella negó con la cabeza y dijo algo que me dejó confundido, no fue como crees. Le pregunté entonces por qué publicó esa estupidez si todo era tan complicado. Se quedó callada unos segundos antes de responder, porque ya todos lo habían visto. Y esa frase me dejó pensando el resto de la noche. Porque daba la impresión de que la publicación no había sido el inicio del problema, sino un intento desesperado de controlar una historia que ya se había salido de sus manos. Justo cuando creía que por fin estaba entendiendo algo, mi amigo me mandó una captura de pantalla. Era el perfil del supuesto hombre correcto. Y acababa de subir una foto abrazando a otra chica distinta. Me quedé viendo la foto varios segundos porque sinceramente no sabía si reírme o sentirme peor. El tipo aparecía en otra playa, con otra mujer distinta y exactamente la misma sonrisa de influencer barato. Mi amigo solo escribió, ese man no parece precisamente material para una relación seria. Por primera vez desde que empezó todo, sentí algo diferente a rabia. Vergüenza. Porque llevaba días destruyéndome por alguien que probablemente ni recordaba el nombre de mi novia. Cuando le mostré la foto, ella intentó actuar indiferente, pero le cambió la cara. No significa nada, dijo rápido. Claro que significa algo, respondí. Publicaste que era el hombre correcto hace menos de una semana. Ahí empezó una discusión más real, menos dramática y mucho más incómoda. Ella admitió que apenas conocía al tipo. Que todo había pasado muy rápido. Que sus amigas llevaban días diciéndole que nuestra relación era aburrida, que yo estaba demasiado enfocado en trabajar y ahorrar, que parecíamos un matrimonio de 40 años. Y sí, parte de eso era cierto. Yo había estado tan concentrado en juntar dinero para el apartamento que últimamente casi no salíamos. Pero escucharla justificar esa publicación me hizo explotar. Entonces en vez de hablar conmigo decidiste humillarme en internet. Ella se quedó callada. Después dijo algo todavía peor, no pensé que iba a hacerse tan grande. Y ahí entendí el verdadero problema. No estaba arrepentida de lo que hizo. Estaba arrepentida de las consecuencias. La discusión terminó cuando le pregunté directamente quién me estaba enviando mensajes. Ella levantó la mirada de golpe y dijo, si alguien te está escribiendo, deja de responderle. En serio. No sonó como una petición. Sonó como miedo. Y esa misma noche descubrí por qué. Porque el número desconocido me mandó una foto tomada dentro del hotel donde ellas se hospedaban, y en el reflejo de un espejo aparecía claramente una de sus amigas besando al supuesto hombre correcto. La foto me dejó helado porque cambiaba completamente la historia. El tipo no estaba con mi novia, estaba con la amiga que más insistía en que ella merecía algo mejor. Lo peor era que la fecha coincidía con la misma noche de la publicación viral. Miré la imagen varias veces pensando que tal vez estaba entendiendo mal, pero no. Era clarísimo. Le enseñé la foto sin decir nada. Apenas la vio, se sentó de golpe en el sofá y se tapó la cara. Mierda, fue lo único que dijo. Ahí por fin empezó a hablar de verdad. Resulta que la amiga llevaba días coqueteando con ese tipo durante el viaje, pero él nunca le hizo demasiado caso. Según ella, todo cambió una noche en el bar cuando empezaron a tomar y el tipo terminó acercándose más a mi novia. Las amigas comenzaron a grabar y a bromear con que había encontrado a un hombre mejor. Mi novia, en lugar de frenar la situación, siguió el juego. Dijo que en ese momento se sintió validada, emocionante, distinta. Como si de pronto fuera la protagonista de algo. El problema fue que la amiga se puso furiosa.
Tuvieron una pelea horrible en el hotel y al día siguiente empezaron las indirectas, las fotos y los comentarios raros. Entonces, la publicación fue para darle celos, pregunté incrédulo. Ella tardó en responder. Al principio sí, pero después ya no supe cómo detenerlo. Sinceramente, escuchar eso me hizo perder muchísimo respeto por ella. Había destruido nuestra relación por un juego estúpido de ego entre amigas. Pero todavía faltaba algo. ¿Y quién me manda los mensajes? Ella negó con la cabeza. No sé, pero creo que ella quiere arrastrarme con ella. Y justo en ese momento le llegó una notificación al celular. Lo vi porque estaba desbloqueado sobre la mesa. Era un mensaje de esa amiga. Solo decía, dile la verdad antes de que lo haga yo. Le pedí que abriera el chat. Al principio dijo que no tenía sentido, que solo iban a empeorar las cosas, pero sinceramente ya estábamos demasiado metidos en el desastre como para seguir ocultando cosas. Terminó desbloqueándolo mientras me repetía, no vas a entender el contexto. El chat era un caos. Audios borrados, discusiones, capturas de historias y mensajes larguísimos peleándose entre ellas. Pero hubo uno que me dejó quieto. La amiga escribió, todo esto pasó porque quisiste hacerte la interesante frente a él. Mi novia respondió, tú empezaste a grabar y subir todo. Después venía otro mensaje todavía peor, ahora arréglalo sola porque yo no voy a quedar como la villana. Ahí entendí que ninguna estaba diciendo toda la verdad. Las dos habían convertido esa estupidez en una competencia de ego y ahora intentaban salvarse entre ellas. Seguimos leyendo hasta que apareció el nombre del tipo. Mi novia lo había agregado a redes apenas terminó el viaje, pero él prácticamente la ignoraba. Respuestas cortas, emojis, mensajes vistos por horas. Nada romántico. Nada serio. Y aún así ella había arriesgado una relación de 4 años por esa fantasía ridícula. Lo más incómodo fue darme cuenta de algo, parte de mí seguía esperando sentir alivio al descubrir que el otro tipo no significaba nada. Pero no lo sentí. Porque el problema ya no era él. Era todo lo que ella estuvo dispuesta a hacer por atención y validación. Cerré el chat y me quedé callado un rato. Ella me miró nerviosa y preguntó, ¿vas a terminar conmigo? Y honestamente, esa pregunta me molestó más de lo que debería. Porque parecía que todavía no entendía que la relación ya estaba rota desde mucho antes de esa publicación. Pero antes de responderle, mi celular vibró otra vez. El número desconocido acababa de mandar un audio de casi 2 minutos. Y esta vez se escuchaba claramente a mi novia llorando en una habitación de hotel diciendo, no quiero que él se entere así. Reproduje el audio ahí mismo. Se escuchaban varias voces de fondo, puertas cerrándose y música lejana. Mi novia lloraba mientras decía que todo se había salido de control, que solo quería borrar las historias y volver a casa como si nada hubiera pasado. Después otra voz, probablemente la amiga, respondió, pues ya lo publicaste. Ahora sosténlo. El audio terminaba con un silencio incómodo y alguien diciendo, si vuelves con él vas a quedar como una payasa. Cuando terminó, el apartamento quedó completamente callado. Mi novia tenía los ojos llenos de lágrimas, pero sinceramente ya no sabía qué sentir. Parte de mí se sentía usado. Otra parte, solo cansado. Porque toda esta situación no había nacido de amor ni pasión. Había nacido de inmadurez. Entonces por eso estabas tan desesperada, pregunté. Ella asintió lento. Me explicó que al principio pensó que podía controlar la situación, que solo sería una publicación impulsiva y ya. Pero las amigas empezaron a compartirla, la gente reaccionó, el tipo siguió el juego un rato y de pronto todo explotó. Intentó borrar algunas cosas, pero ya era tarde. Lo más absurdo fue escucharla admitir que pasó gran parte del viaje encerrada en el hotel peleando con sus amigas. Mientras yo imaginaba una historia romántica perfecta, en realidad habían pasado días discutiendo, tomando y culpándose entre ellas. Ahí cometí otro error. En vez de terminar todo de inmediato, empecé a hacer preguntas buscando entender cada detalle. ¿Cuándo empezó? ¿Qué sintió? ¿Por qué nadie frenó la situación? Y mientras más hablábamos,
más evidente se hacía algo incómodo, ella esperaba que eventualmente la perdonara. Como si todo pudiera reducirse a cometí una estupidez. Pero justo cuando iba a responderle, alguien golpeó la puerta del apartamento. Y al abrir, me encontré cara a cara con la amiga del viaje. Tenía la cara pálida y dijo una frase que hizo que todo volviera a empeorar. Ese idiota está hablando con otras chicas sobre ustedes. La dejé pasar más por confusión que por educación. Apenas entró empezó a caminar nerviosa por la sala mientras mi novia la miraba con una mezcla rara de enojo y miedo. Ahora si te preocupas, le soltó ella. La amiga ignoró el comentario y me mostró su celular. Era una conversación del supuesto hombre correcto en un grupo privado. El tipo se burlaba de toda la situación. Decía que ni siquiera sabía que mi novia tenía pareja cuando comenzaron a grabarlo y que después simplemente siguió el juego porque las amigas estaban demasiado intensas. Incluso había enviado capturas de la publicación riéndose de cómo se había vuelto viral. Honestamente, eso me dolió menos de lo que esperaba. Tal vez porque ya veía todo con otro enfoque. Ese hombre no había destruido mi relación. Solo apareció en el peor momento posible y un grupo de adultos inmaduros convirtió todo en un espectáculo. La discusión entre ellas empezó casi de inmediato. La amiga acusaba a mi novia de hacerse la víctima. Mi novia le reclamaba por haber subido historias y empujarla todo el tiempo. Y yo, sentado en medio, me di cuenta de algo bastante deprimente, llevaba días sufriendo por personas que parecían adolescentes peleando en secundaria. En un momento la amiga me miró y dijo, «Tú tampoco eres un santo, ¿o qué?». Ella estaba cansada de sentirse ignorada. Y aunque me molestó escuchar eso de ella, parte tenía razón. Yo llevaba meses viviendo en piloto automático. Trabajo, ahorro, cansancio, dormir. Había dejado que la relación se volviera demasiado rutinaria. El problema es que una cosa era descuidar la relación y otra muy distinta humillarme públicamente para sentir emoción. La conversación terminó cuando la amiga soltó accidentalmente algo que ninguna quería decir todavía. Si no hubieras intentado acostarte con él para darle celos a todos, nada de esto pasaba. El apartamento quedó completamente en silencio. Porque incluso mi novia parecía sorprendida de que acabara de decir eso en voz alta. Mi novia se levantó del sofá furiosa. «Eres idiota», le gritó a la amiga. La otra se cruzó de brazos y respondió, «Ya está cansado de medias verdades». Yo me quedé quieto tratando de ordenar todo en mi cabeza. «¿Intentaste qué?», pregunté finalmente. Mi novia tardó demasiado en responder. Después dijo algo que sinceramente terminó de romperme la poca confianza que quedaba. Me explicó que esa noche, después de la pelea en el hotel, había bajado sola al bar porque estaba molesta, borracha y quería sentirse deseada. El tipo empezó a coquetearle otra vez y ella siguió el juego. Según ella, no pasó nada completo, pero admitió que sí subieron juntos a una habitación por un rato. Lo dijo rápido, casi como queriendo minimizarlo antes de que reaccionara. Honestamente, en ese momento ya ni sentí rabia. Solo decepción. Porque durante días me había obsesionado pensando que había un secreto enorme detrás de todo esto, cuando al final el misterio real era mucho más simple y triste. Ella había tomado una serie de decisiones estúpidas intentando llenar inseguridades que ni siquiera entendía. La amiga siguió hablando de más, probablemente para salvarse sola. Contó que el tipo perdió interés casi inmediatamente después y empezó a hablar con otras mujeres del hotel. Mi novia se sintió humillada, quiso borrar todo y regresar conmigo como si nada hubiera pasado. Pero las capturas ya estaban circulando. La publicación se volvió imposible de esconder. Ahí entendí por qué ella actuaba tan paranoica desde que volvió. No tenía miedo de perderme. Tenía miedo de quedar como la única tonta en toda la situación. Me levanté, fui al cuarto y saqué la carpeta donde guardaba los papeles del apartamento que pensábamos alquilar juntos. Cuando regresé a la sala, las dos dejaron de discutir al verme poner todo sobre la mesa. Y por primera vez desde que empezó esta historia, mi novia entendió lo que estaba a punto de pasar. No hice una escena. Creo que eso fue lo que más la descolocó.
Simplemente le dije que ya no tenía sentido seguir adelante con los planes. El depósito del apartamento todavía podía cancelarse y perdería algo de dinero, pero sinceramente prefería eso antes que mudarme con alguien en quien ya no confiaba. Mi novia empezó a llorar apenas escuchó eso. No puedes tirar 4 años así, dijo. Y esa frase me molestó más de lo que esperaba porque parecía olvidar quién había empezado a destruir todo. La amiga intentó intervenir diciendo que ambos estaban reaccionando mal, pero ya ni quería escucharla. Le pedí que se fuera. Antes de salir todavía tuvo el descaro de decirme, algún día vas a entender que ella solo estaba confundida. En cuanto cerró la puerta, el silencio volvió a sentirse pesado. Mi novia trató de acercarse, pero retrocedí. Ahí por fin habló sin excusas ni discursos preparados. Admitió que nunca planeó dejarme realmente. Pensó que podía vivir esa fantasía unos días y luego volver a la normalidad. Según ella, el viaje le hizo sentir cosas que llevaba tiempo ignorando, inseguridad, rutina, miedo de sentirse atrapada demasiado joven. El problema fue que en lugar de hablar conmigo, eligió la peor manera posible de lidiar con eso. Yo sí quería nuestra vida juntos, dijo llorando. Y sinceramente le creí. Creo que ese fue lo más triste de todo. Ella sí quería esa vida, solo que también quería emoción, validación y atención al mismo tiempo, sin aceptar las consecuencias. Le dije que quizá yo también tuve culpa por volverme demasiado ausente últimamente. Porque era verdad. Pero una relación se arregla hablando, no convirtiendo a tu pareja en el chiste de internet. Después tomé los papeles del apartamento, los guardé otra vez y le dije algo que llevaba días queriendo decirle, ya no sé quién eres cuando estás lejos de mí. Ella se quedó llorando en la sala mientras yo salía a caminar sin rumbo. Y fue durante esa caminata cuando recibí el último mensaje del número desconocido. Ahora ya sabes todo. Cuídate de lo que ella haga cuando se sienta sola. Esa última frase me dejó pensando más de lo que quisiera admitir. Porque después de todo el enojo, las discusiones y la humillación pública, había algo bastante incómodo que aceptar, yo realmente no sabía de qué era capaz mi novia cuando necesitaba validación. Volví al apartamento unas horas después y ella ya había empacado parte de sus cosas. El ambiente era raro, tranquilo incluso. Como cuando una pelea ya pasó el punto de explotar y solo queda cansancio. Me preguntó si de verdad no había forma de arreglarlo. Le respondí que aunque intentáramos seguir, terminaría desconfiando cada vez que saliera, cada vez que escondiera el celular o tardara en responder. Y vivir así iba a destruirnos peor. Lo entendió antes de lo que esperaba. Creo que en el fondo ella también sabía que la relación había quedado demasiado dañada. Los días siguientes fueron incómodos pero extrañamente civilizados. Cancelé lo del apartamento, devolví algunas cosas que había comprado y me enfoqué en trabajar para no pensar demasiado. Mientras tanto, la historia del viaje empezó a caerse sola. El supuesto hombre correcto dejó de seguir a varias de ellas. La amiga manipuladora terminó peleándose con casi todo el grupo porque empezaron a culparse entre sí. Y mi ex, bueno, pasó de presumir el viaje en redes a desaparecer completamente por unas semanas. Lo más irónico fue que mucha gente comenzó a darse cuenta sola de que toda la historia romántica había sido una tontería exagerada para Internet. Un día incluso me escribió una de las amigas del viaje disculpándose por haberse reído al inicio. No respondí. Ya no tenía energía para seguir dándole vueltas al asunto. Pensé que todo terminaría ahí, hasta que casi 2 meses después, mi ex apareció afuera de mi trabajo esperando hablar conmigo. Y apenas vi su expresión entendí que algo había salido muy mal en su vida desde la última vez que nos vimos. Se veía cansada. No destruida ni dramática, solo, agotada. Nos sentamos en una cafetería cerca del trabajo porque sinceramente tampoco quería hacer una escena en la calle. Al principio hablamos de cosas normales, incómodamente normales. Trabajo, su nuevo departamento compartido, amigos en común. Hasta que finalmente soltó lo que realmente había ido a decirme. Varias de sus amistades se alejaron después del viaje. La amiga manipuladora había contado versiones distintas de la historia para quedar bien y terminaron peleadas definitivamente.
El tipo del viaje desapareció apenas dejó de recibir atención. Y lo peor, según ella, fue darse cuenta de que había destruido una relación estable por algo que ni siquiera entendía bien en ese momento. No lloró. De hecho, creo que por primera vez estaba siendo completamente honesta. Me dijo, pensé que todavía tenía tiempo para arreglarlo después. Y esa frase resumía perfectamente todo lo que pasó. Ella creyó que podía jugar con límites sin perder realmente nada importante. Se equivocó. Me pidió otra oportunidad, aunque fuera empezar desde cero. Y aunque una parte de mí quiso decir que sí solo para dejar de sentir que había perdido 4 años de mi vida, terminé negando con la cabeza. Porque la verdad era simple, ya no quería vivir preguntándome qué versión de ella aparecería cuando necesitara sentirse especial otra vez. Antes de irse me pidió perdón, esta vez sin excusas ni justificaciones. Yo también me disculpé por las cosas que hice mal en la relación, porque tampoco fui perfecto. Pero eso no cambiaba el resultado. La vi alejarse y honestamente sentí más alivio que tristeza. Supongo que ese fue el verdadero cierre. Entender que amar a alguien no sirve de mucho cuando esa persona todavía no sabe qué hacer consigo misma.